Primeramente vamos a comenzar con la parte de teoría, que viene a ser la historia de la bioquímica, que en esta semana teníamos que empezar este contenido para después continuar con las aplicaciones de todas las investigaciones realizadas en el área bioquímica y con eso concluimos el contenido de la parte primera para ser evaluada en el primer examen parcial. Entonces, en esta parte de la historia de la bioquímica vamos a ver desde las primeras investigaciones cuál ha sido el origen del estudio de la bioquímica, los primeros descubrimientos, perdón, que data desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Algunas de estas historias que tienen que ver con los descubrimientos que se relacionan con nuestra área, ¿no? Relacionadas en la historia de la bioquímica, por ejemplo, de que estamos formados químicamente, lo que es la composición química de los seres vivos, la historia de la estructura de las macromoléculas, es decir, una vez que sabemos de qué sustancias químicas estamos formados, podemos indicar de pues esas moléculas de qué estarían sus estructuras conformadas, es decir, si se forman como vemos en la imagen que está en movimiento, si son estructuras cíclicas, si son estructuras lineales o alargadas. Enseguida vamos a poner un puntero. No se les hablaba de esto, ¿no? Las estructuras cíclicas o si van a formar cadenas de carbonos. Y respecto a la historia, posteriormente, una vez que ya sabíamos de qué estábamos formados químicamente, luego se descubrió la estructura química de esas sustancias, posteriormente también se vio lo que es la función de esas macromoléculas. ¿Por qué se habla de macromoléculas? Porque son moléculas que están formadas por muchísimos átomos, ¿no? Que pueden ser diversidad de átomos también, es decir, no solo es carbono, oxígeno, hidrógeno, sino también tiene otros tipos de elementos químicos. Entonces, son moléculas grandes que estarían formando parte de los tejidos y de los seres vivos. Ya en el año entre 1770 y 1786, este investigador realiza precisamente en el área química Schell, que hace una separación de los componentes químicos, ¿no? De diferentes alimentos, incluso de algunos animales, como tenemos en este caso, a partir del jugo de limón, ¿no? La separación es el ácido cítrico. A partir del jugo de uvas, ¿no? Para lo que es la fermentación y producción de vino, está el ácido tartárico. A partir de la fermentación de la leche y por lo tanto se separa una parte líquida que está contenida por ácido láctico. En la fermentación de las manzanas podemos obtener el ácido málico y en muestras representativas de la parte de animales, en el caso de la orina, ¿no? Que es un producto de desecho, se encontró y se separó este componente químico que es el ácido úrico. En el caso de las grasas, tanto de animales como de vegetales, se pudo separar un componente químico que en este caso fue la glicerina. Entonces, este investigador realizó varios experimentos para poder identificar ciertas sustancias, principalmente al inicio eran ácidos y después algunos otros componentes, ¿no? Que son parte de incluso animales. Berzelius, este médico químico sueco, en 1806 define a la química orgánica, es decir, en aquellos años se definía o se pensaba que la química orgánica era la parte de la fisiología que describía la composición química de los seres vivos y sus procesos que acontecían dentro de ellos, y a esta parte se denominaba química orgánica. Por eso es que se la conocía como corriente vitalista o visión vitalista, porque se determinaba que la química orgánica solo podía suceder dentro de organismos vivos, que no se podían sintetizar sustancias químicas orgánicas fuera del ser vivo. Entonces, esto fue un principio conocido como la corriente vitalista y que la química inorgánica era parte de lo que era la química que se podía sintetizar en un laboratorio, diferentes sustancias, ¿no? Y que la química orgánica solamente se podía dar dentro de los seres vivos.
dentro de un sistema biológico para poder sintetizar sustancias químicas orgánicas. El hecho de poder sintetizar sustancias químicas orgánicas en el laboratorio va a tener que suceder otros experimentos, ¿no? Descubrimientos para que recién se pueda, o lo que hoy en día conocemos, ¿no? Como química orgánica, ¿no? Que se pueden obtener diferentes sustancias que producían solamente dentro de seres vivos, pues ahora ya lo podemos sintetizar en laboratorio. Después Lavoisier demostró que los organismos vivos empleaban el oxígeno en la combustión de los alimentos y de esta manera podían producir calor. Entonces, estos fueron algunos de los experimentos que realizó Lavoisier respecto a la energía. La química orgánica entonces surge en el siglo XIX y se esfuerza por tratar de entender, ¿no? De qué estructuras químicamente están dentro de los seres vivos y que tienen una acción dentro de esos seres vivos, y también en lo que son los fisiólogos, los entendidos del área del funcionamiento de los tejidos, trataban de entender, ¿no? Qué ocurría dentro de estos organismos, dentro de la célula para la síntesis de sustancias químicas biológicas. Entonces, entre el siglo XIX, cuando empieza ya esta corriente del vitalismo, ¿no? Que sostiene que solamente dentro de la materia viva, dentro del organismo vivo, se podían sintetizar sustancias químicas orgánicas, ¿no? Y que no se podía sintetizar fuera de ellas. Y esto responde también a las leyes físicas y químicas, ¿no? Como toda sustancia. Ya después decíamos que habían varios descubrimientos que se han desarrollado que han permitido descartar esa corriente del vitalismo. Entre estas estarían en 1828 con la síntesis de la urea. Fíjense que aquí tenemos a Friedrich Wöhler, donde sintetiza un compuesto químico orgánico que es la urea, que es un producto de desecho también de los organismos vivos en la orina. Y resulta que a partir de dos compuestos químicos, usando técnicas y procedimientos en laboratorio, el cianato de plomo como fuente de este componente de carbono y el amoníaco como fuente de nitrógeno produjeron un químico, un resultado, un producto que es la urea. Entonces, ya en el laboratorio se pudo sintetizar una de las primeras sustancias, ¿no? Biológicas del organismo vivo, pero en laboratorio. Después tenemos la separación de un componente biológico que es una proteína llamada enzima, que tiene ciertas características a partir de los fermentos de soya, ¿no? Se separó esta enzima llamada diastasa por Anselmo Payen en 1893. Ya en 1897, los hermanos Buchner realizan otro experimento utilizando azúcar, pero con la participación de organismos que no estaban vivos, que sus paredes celulares estaban destruidas de levaduras muertas. Estas, a pesar de que ya no eran organismos vivos, se produjo en ese ensayo, en ese experimento, la fermentación alcohólica y se obtuvo etanol, ¿no? Entonces, estos fueron de los primeros descubrimientos y experimentos que se realizaron donde se puede descartar la corriente del vitalismo, donde indicaba que solamente dentro de organismos vivos se podían realizar reacciones químicas para sintetizar compuestos químicos orgánicos. Los estudios y análisis que se realizan en los laboratorios, pues como vemos, se han realizado muchos en el área dentro de los organismos vivos, estudiando dentro de ellos, in vivo, son estudios realizados dentro de los organismos, y otros estudios que se realizan dentro del laboratorio, ¿no? En materiales de vidrio, y a esos se los conoce como estudios in vitro. En ambos se ha tenido que estudiar o investigar de qué tratan las rutas metabólicas, es decir, qué tipo de reacciones químicas ocurren en lo que es el metabolismo, lo que es el funcionamiento de los diferentes órganos y tejidos a nivel celular de los seres vivos. Entonces,
necesariamente tenemos que entender estos términos, ¿no? ¿Qué es el metabolismo? Resulta que es la conjunción, ¿no?, de ciertos cambios químicos y biológicos que se producen en el organismo vivo y además están sucediendo permanentemente y de forma simultánea procesos de catabolismo y anabolismo, es decir, el metabolismo es parte, ¿no? En su composición o en su forma estarían formando parte del catabolismo y el anabolismo, porque en uno, el anabolismo, se crean nuevas sustancias químicas, se sintetizan nuevas sustancias químicas a partir de moléculas sencillas, se pueden producir moléculas más grandes y por el otro lado, el catabolismo sería más bien al revés, que de sustancias más complejas, más agrandadas, puedo obtener moléculas más pequeñas, fragmentándolas, rompiendo uniones o enlaces, y de esta manera obtengo sustancias químicas más sencillas. Aquí vemos, por ejemplo, si yo uno una molécula de glucosa con otra molécula, en este caso de fructosa, voy a formar un disacárido, es decir, dos azúcares unidas, un disacárido llamado sacarosa, que es el azúcar común que conocemos, ¿verdad? A partir de la caña de azúcar. Pero a su vez, si yo realizo la unión, logro la unión de varias moléculas de glucosa, como vemos acá, cada uno de estos pequeños círculos corresponden a una molécula de glucosa, resulta que voy a formar muchas glucosas unidas, incluso en forma ramificada, como se puede ver, ¿no?, en esta imagen, en su estructura. Esto sería relacionado con el almidón. Así es como se encuentra en el arroz, la papa, la yuca y así muchos otros alimentos que contienen almidón. El azúcar está almacenada, guardada de esa manera, formando cadenas ramificadas. Entonces, cuando nosotros introducimos ese alimento que contiene almidón en nuestra digestión, ¿qué vamos a provocar? Que haya cortes o rompimiento de uniones o enlaces para liberar moléculas de glucosa. Y de esa manera es que se va a absorber en a través de la sangre a nuestro organismo, y de esta manera esta glucosa va a ingresar a nuestra sangre y tejidos, ¿no?, para luego ser guardado en el hígado. Entonces, en este órgano, que es el hígado, por un lado se realiza una serie de procedimientos de eh, degradación, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el metabolismo, pero a su vez también es un órgano donde se almacena la energía, porque se forma una molécula bastante parecida, como es el almidón, pero en este caso dentro del hígado se llama glucógeno. Entonces, es esa la forma como nuestro organismo constantemente, desde moléculas grandes, convierte en moléculas pequeñas y a su vez construye moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas. Es así que muchos avances tecnológicos se ha tenido que innovar y mejorar lo que es el uso del microscopio, ¿no?, tecnologías a nivel de laboratorio, nuevos equipos usando diferentes grados de luz, y así se ha podido llegar a lo que es, por ejemplo, en este caso, el uso del microscopio, ¿no? Tenemos en el caso de Robert Hooke, entre 1635 y 1703, este investigador usaba cortes delgados con navaja de corcho, y lo observó en este equipo, en este instrumento, mejor dicho, del eh, microscopio óptico, que incluso ni siquiera tenía electricidad para poder conectar con la luz, sino que a través de la luz natural, ¿no?, y con un espejo lograba enfocar y poder pues alumbrar la zona donde iba a observar las cavidades pequeñas que existían en esta porción de corcho, y a las cuales las llamó células porque eran muy parecidas a las celdas del panal de abejas. Este mismo microscopio en los años, ¿no?, ha tenido que sufrir una serie de cambios que hemos llegado al nivel de que ya en la actualidad se puede observar estructuras cada vez más pequeñas, como tenemos acá, por ejemplo, el coronavirus. Los virus son estructuras tan pequeñas, inobservables prácticamente al ojo humano, ¿no? Necesitamos de estos instrumentos especiales donde se puede ampliar tantas veces la imagen que observamos estructuras tamaño del nanómetro. ¿Y qué viene a hacer la estructura del tamaño de un nanómetro? Es bueno hacer esas equivalencias y saber, ¿no?, poder entender cuán pequeña es esta estructura.
Vemos acá el micrómetro, que equivale a una milésima, es decir, 1000 veces dividiendo el milímetro en 1000 partes, y de esa manera obtengo el micrómetro. Nosotros podemos en el microscopio óptico de los laboratorios observar estructuras al tamaño de la micra o micrómetro. Sin embargo, para poder observar las estructuras como son estos virus, se necesitan microscopios mucho más avanzados en cuanto a amplitud de imagen, y entonces tenemos que observar a nivel del nanómetro. ¿Y a cuánto corresponde los nanómetros en relación a esa micra? Una micra corresponde a 1000 nanómetros, es decir, divido en 1000 partes la micra y puedo observar recién estructuras a nivel del nanómetro. Entonces son estructuras realmente difíciles de distinguir o poder observar, ¿no? A los humanos. Necesito de un equipo electrónico, en este caso un microscopio especial. Estos mismos avances tecnológicos en cuanto a poder hacer separaciones de sustancias químicas, poder separar en sus componentes, permitió, por ejemplo, realizar cristalización de ciertas proteínas, que en este caso es por Samer, este investigador en 1926, realiza la cristalización de una proteína que es la enzima ureasa. Esta enzima, que hoy en día se utiliza en técnicas de laboratorio para medir la cantidad de urea que tiene el paciente en su sangre. Entonces, además se determinó su estructura química, como vemos aquí a la derecha, ¿no? Entonces pudimos distinguir lo que es la estructura en cuanto a su complejidad también, sí, qué otros elementos químicos contiene en su estructura, ¿no? Y poder sintetizar a través de compuestos químicos inorgánicos en el laboratorio, poder obtener, poder sintetizar este producto químico, ¿no? Fisher, en los años del siglo XIX al siglo XX, realiza la investigación de ciertos compuestos químicos orgánicos desde su origen, ¿no? Como por ejemplo, entre los que más estudió fueron los hidratos de carbono o azúcares, las proteínas, que están conformadas de aminoácidos, y las purinas, que forman parte de los ácidos nucleicos, explicando principalmente, ¿no? Cómo es que están constituyendo parte de las células vivas. Y, por ejemplo, en 1902 se demostró la composición amino y ácida de las proteínas, que de esta manera se logra la unión del enlace peptídico. Les encargo, por favor, están interrumpiendo con su micrófono. Y en esta unión aminoácida del grupo amino y el ácido carboxílico del otro aminoácido, ¿no? Se logró ingresar lo que es el cobre a partir de un reactivo químico que tiene solución de cobre. Este cobre, al ingresar en esa unión, resulta que otorgaba a las proteínas un color violáceo, ¿no? Y gracias a la intensidad de este color, cuanto más cobre se había quedado atrapado entre esta unión, entonces se podía determinar que había más contenido de proteína. Entonces, en la actualidad se utiliza aún todavía esta metodología para determinar la concentración de proteína, por ejemplo, en la sangre, ¿no? De una muestra de paciente. En la antigüedad se intuía que el efecto medicinal de las frutas y algunos vegetales, ¿no? Cuando estaban frescos, tenían un poder a nivel inmunológico, ¿no? Ayudaban en sus defensas. ¿Qué era? Era la presencia de vitamina C, que en la actualidad, ¿no? Ya la tenemos disponible en forma de medicamentos, sabemos qué alimentos lo contienen. ¿Y quién fue uno de los primeros interesados en este tema? Fue el médico húngaro Albert Sens, ¿no? Que en 1937 ganó un premio Nobel sobre la medicina, donde investigó el ácido ascórbico. Esa es la composición de la vitamina C. Es una vitamina que es hidrosoluble, es decir, se solubiliza en agua y tiene una acción antioxidante. Por esa acción antioxidante es que ayuda al sistema inmunológico a repararse, ¿no? A que muchas células también se puedan reconstruir. Por eso es que protege a las células de los daños causados por sustancias químicas tóxicas, como son los radicales libres que se producen a partir de descomposición
de ciertas sustancias, como por ejemplo el aceite cuando se requema, no se recalienta, puede formar este tipo de sustancias químicas como ser los radicales libres. Y eso es lo que nos puede generar incluso, ¿no?, mucho daño a las células, que puede llegar incluso a producir en algunos casos cáncer. En el caso de la vitamina por el alemán Funk, que fue descubierto en 1913, no conocida como tiamina, esta vitamina B1, que hoy en día sabemos también que forma parte de los alimentos, ¿no? Y que precisamente tiene una función, ¿no?, de determinar cómo las células cumplen su función y además su crecimiento y desarrollo, es decir, su multiplicación celular. Entonces, esta vitamina B1 también ya la disponemos en forma de medicamento y sabemos qué alimentos lo contienen. En 1916, en el año de que se hace el aislamiento, ¿no?, la separación de esta hormona, que sería la tiroxina por Kendall. La tiroxina, que es producida por la glándula tiroides y ayuda a controlar cómo se van a desarrollar las funciones biológicas, es decir, el metabolismo y el crecimiento de las células. Este estudio de las estructuras proteicas de estas hormonas, como ser la tiroxina, ¿no?, se permitió alcanzar esta investigación y separación es a partir de la ultracentrifugación, un procedimiento de laboratorio que se desarrolló en 1928 junto a la cromatografía. En la actualidad ya tenemos reactivos químicos en laboratorio para poder medir la cantidad de esta hormona presente en la muestra de sangre. Entonces se mide mediante técnicas de laboratorio especiales para dosificar la cantidad de hormonas. Ya en 1930, Staudinger pues realiza estudios de moléculas grandes, las macromoléculas proteicas. Sanger en 1955 determina la estructura exacta de una proteína llamada insulina, que también tiene acción de hormona, por eso es que regula el metabolismo de los azúcares, ¿no?, de la glucosa en la sangre, que sabemos que esta hormona se sintetiza o se produce a nivel del órgano del páncreas en el organismo, pero que hay personas que tienen problemas a nivel de este órgano y que empiezan a no producir suficiente cantidad de insulina y dependen de la producción, del ingreso, mejor dicho, de insulina, ¿no?, de forma medicamentosa, ¿no? Hasta hace unos años la mayoría de las personas tenían que introducirse mediante inyecciones. En la actualidad ya tienen dispositivos que pueden colocar a nivel de la piel y que va dosificando su azúcar, y que a la misma vez ese dispositivo va dotando de esta hormona al organismo según su necesidad. Y por esta clase vamos a quedar en este tema de la parte de la virología, ¿no? Cómo surge esta investigación de esta nueva ciencia que es la virología, desde la cristalización de uno de los primeros virus en ser estudiados, ¿no?, que es el virus del mosaico, del tabaco, y que se descubrió su composición química, que estaba formado, fíjense acá, de proteínas en la parte externa y de un ácido ribonucleico en la parte interna. Esto fue realizado por el norteamericano Stanley en 1935 y fue el inicio para esta nueva ciencia que es la virología, 1935. Entonces ya en la siguiente clase vamos a ver un poco más sobre otros avances, sobre investigación en el área a nivel celular, los organelas citoplasmáticos, ¿no?, su composición química, los diferentes equipos de poder hacer investigación. Se ha requerido, ¿no?, muchos equipamientos para poder determinar incluso de qué átomos o qué sustancias químicas están formadas las diferentes componentes biológicos. Entonces esto lo vamos a ver una próxima clase en la parte de teoría. Enseguida vamos a ver la práctica de campo de parte 1 para poder terminar este contenido. Esto sería para la siguiente clase. Entonces, para no tener interrumpida este contenido, vamos a volvernos a reunir en la otra reunión enseguida, ¿ya?
nos reunimos por el mismo enlace, por favor.